oxígeno, ¿solucionado el problema o seguimos teniendo ese drama de ese 30% del consumo que era responsabilidad de una empresa que importa del Brasil y que ahora está teniendo dificultades para sacar la producción de allá? Realmente la situación de oxígeno, en particular de esta empresa, aún está con dificultades. A medias se estuvo solucionando la importación. Ha llegado de Argentina, tiene problemas con la importación desde Brasil. Estuvimos en contacto con un equipo interinstitucional, cancillerías, aduanas, las empresas privadas, para tratar de subsanar el inconveniente. De momento, esa demanda se está cubriendo por las otras empresas en una negociación que hemos hecho con ellas, con todas las del sector privado. Y es así que, bueno, estuvimos en los últimos días, 5 o 6 días, supliendo esta necesidad de esa manera, porque la empresa La Oxígena hace 2 semanas atrás que iniciamos estas negociaciones, nos había advertido de su problemática para la importación. Y bueno, eso generó realmente una preocupación, y también el ritmo de consumo de oxígeno realmente ha tomado niveles, bueno, que la pandemia lo requiere. Quiero darte números: 8 toneladas al día prepandemia para el sistema de salud, a 28 toneladas día hoy. Y de esas 28 toneladas, 5 toneladas le corresponden a la oxígena. De Entonces, 8 a 28 pasamos, 28 toneladas por día. Por día prepandemia, y a 28 toneladas por día actualmente, que es el ritmo que se va a mantener en abril y que creemos que va a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a habilitar más camas, vamos a incorporar más equipos de alto flujo. Creo que la exigencia va a ser aún mayor. ¿Y en el país se produce y se importa suficiente cantidad de oxígeno como para dar cobertura a todos los pacientes? Realmente el otro 70% de la producción de las 4 empresas que están en el mercado producen oxígeno. Están trabajando al límite, pero se han tomado medidas. Creo que en las últimas horas se están preparando, por ejemplo, herramientas legales o decretos que van a anunciar, una compra directa, por decirlo. Más que compra directa, son algunas herramientas como la disminución de la concentración de oxígeno. El oxígeno es medicinal a partir del 93% para arriba, como producen estas plantas productoras propias, y también las concentraciones. Entonces, y acá se eso necesita menos. va a permitir que las empresas aumenten su nivel de producción de oxígeno a 3 a 4 toneladas al día. Es una cuestión muy técnica, pero se van a empezar a hacer. Claro, también. o sea, para decirlo en términos muy simples, hoy la reglamentación establecía el oxígeno para determinadas circunstancias no más. Entonces se exigía un porcentaje de oxígeno muy alto, alta concentración de oxígeno en el producto. Para tratar a los pacientes de COVID se puede necesitar una menor cantidad de concentración de oxígeno. Entonces hay que cambiar eso para que ellos puedan producir con menor cantidad de oxígeno y producen más. Así mismo. Bueno, y después hay alternativas que se van a ir trabajando, como la conversión de oxígeno industrial a medicinal, pero eso todavía está en estudio, es una cuestión muy sensible. Entonces, ese tipo de situaciones, además de la articulación entre ambos ministerios, tanto el paraguayo como el brasilero y Cancillería, estamos también muy abocados. Ayer estuvimos en conversaciones porque restringieron evidentemente la exportación de oxígeno a todos los países. Y bueno, estamos en ese camino, y también agradecer públicamente a las otras empresas que entendieron que esta es una situación que puede pasarle a cualquiera de las empresas. De hecho, una planta productora puede tener un inconveniente. Entonces, en este tipo de negociaciones mostraron mucha apertura para poder ir supliendo este déficit de esa empresa, La Oxígena. Entonces, esa es la situación real. Hoy estuvimos monitorizando desde temprano todos los hospitales cubiertos por esta empresa, entre ellos Inerán, Barrio Obrero, Lambaré, Villa Elisa, Cáncer, Ñemby. Entonces todos estaban con niveles aceptables en sus tanques criogénicos, y eso también cambió mucho, Luis. Yo puedo hablar de mi experiencia como director. Hace unos pocos meses estaban en el hospital de Barrio Obrero y nuestros tanques criogénicos se complementaban o se llenaban 2 veces a la semana el año pasado. Hoy se hacen 2 veces al día. Ese es el nivel de consumo, y bueno, hay que estar muy alertas con el equipo del hospital para mirar un poquito los niveles y alertar de manera rápida a la empresa. Como no tiene un monitoreo remoto desde la empresa, esa alerta sale de cada servicio.
Entonces, al ver que eso va bajando y te da unas horas, tiene un backup, por cierto, pero de todas maneras no llegar al backup y que le dé tiempo a la empresa para la logística y venir con sus camiones a la Pero recarga. hoy no hay un paciente que se quede sin oxígeno. Hoy no va a haber tampoco, Luis. No va a haber. Doctor, ¿cuál es la planta propia del Estado, aparte de la que está en el Hospital Nacional de Itagua, que no funciona? ¿Cuál es la otra que es propia del Estado y que no estamos necesitando recurrir a empresas privadas para usar? Esa modalidad de plantas productoras de oxígeno están en 3 hospitales, Sí. El Nacional, el INERAM y el Trauma. De hecho que en su momento, cuando se han montado estas plantas buscando producir oxígeno en un porcentaje para el hospital, no al 100% de la cobertura de esos hospitales, en una modalidad mixta, o sea, de producción del hospital más la compra también de las empresas privadas, por una cuestión de un sistema de backup, creo, particularmente creo eso, porque si la planta queda con algún problema, como tuvieron, no podemos quedarnos sin provisión. Entonces, también existe otra que en la semana anterior, que es la de ACEPAR, que los técnicos estaban visitando, los técnicos de la ANDE, también de las empresas, a ver si en un mediano plazo, 45 días, 2 meses, eso puede empezar a producir oxígeno. Esa es la situación, pero no solamente producir oxígeno, es tener los tanques, es tener los camiones con tanques criogénicos que tienen que llevar el producto a menos 180 grados, implica una logística muy importante. Ahora, Se supone que la lógica de tener estas plantas en los hospitales es que se elimina todo ese proceso complicado de transferencia, o sea, de envasar el oxígeno, de transferirlo hasta el hospital, de cargar en el hospital. Claro. Entonces, directamente debería conectarse al flujo, digamos, de oxígeno del hospital. esa es la idea, Luis. De hecho que estamos preparando este trabajo para buscar la modalidad que más nos convenga a todo el sistema, ¿verdad? En todos los hospitales, especialmente en los de mayor demanda. Y es una misión que nos ha encomendado el ministro de Salud como para poder avanzar sobre eso. Pero como les digo, todo esto es a mediano plazo. Montar una planta llevaría entre licitaciones, compras, 2 meses, 3 meses, un poquito esto más. que se hizo, la previsión fue incorrecta, porque entiendo que eso es lo que pasa, lo que producen es insuficiente para la demanda que tiene el hospital. Cualquier cosa que ya se haya planificado previo a la pandemia quedó insuficiente. O sea que de hecho que estas plantas se pensaron en un momento sin pandemia, pero de todas maneras creo que ninguna cubre el 100% de la demanda. Los hospitales estaba destinada a un porcentaje. Doctor, ¿qué pasó exactamente en Villa Elisa? Porque usted está hablando mucho del backup, de la reserva, y la conferencia de prensa que se hizo en el Ministerio de Salud generó molestia en el intendente de Villa Elisa, que dijo: salimos nosotros nomás de onda entonces a pasearnos con los tanques de oxígeno para poder traérselo a los pacientes, ¿verdad? Como diciendo, ¿por qué dicen que nos faltó cuando nosotros nos pasamos toda la madrugada yendo y viniendo con balones de oxígeno? ¿Qué fue lo que pasó exactamente en Villa Elisa? Usaste un término muy elegante para el tuit del intendente. Sí, claro, suavicé un poco, ¿verdad? De hecho que no, yo entiendo, la situación suma una carga de estrés para el equipo directivo de cada hospital, porque hay que estar pendiente de los niveles de esos tanques. ¿Y qué pasó? En todos los hospitales, no solamente en Villa Elisa. La Oxígena hace 15 días envió notas advirtiendo la situación y el 4 de abril envía una nota aún más contundente. El 4 de abril envió una nota aún más contundente al hospital del INERAM, al hospital de Villa Elisa, donde les advierte la posibilidad de quedarse sin provisión. Eso hizo que realmente la preocupación se eleve a otro nivel en la dirección del hospital y estuvimos en comunicación permanente nosotros con la directora de Villa Elisa y en ese momento, ante esta circunstancia, recurrimos también a IPS para que esos balones puedan ser cargados. En ese momento, creo que una comunicación entre el hospital y la intendencia buscando la manera de transportar esos balones para que no falten, no porque estaba faltando. Era la reserva. Era los balones que se utilizan en las urgencias para esos pacientes que están provisoriamente o para los pacientes que están más internados. Y eso, yo le agradezco personalmente al intendente por la mano que nos ha dado. Esta es una cuestión de todos. Y la intendencia en Villa Elisa se ha preocupado por su sistema de salud categóricamente. Ha inaugurado un pabellón. Ojalá que todos los intendentes tengan esta proactividad con sus sistemas locales de salud, porque sabemos que es una cuestión presupuestaria de salud que tiene historia, brechas históricas, necesita de todo. Es palabra de agradecimiento, pero no
porque alguien se quedó sin oxígeno. Eso hay que dejar muy en claro. De hecho, que íbamos a tener las consecuencias. 1 minuto no podemos, 30 segundos no podemos estar sin oxígeno. Ahora, eso es categórico. Dejo el tema oxígeno. O sea, por de pronto vos decís, hoy nos falta oxígeno y se está trabajando para completar ese 30% que era una empresa que importaba de Brasil y que ahora tiene serios problemas para traer el oxígeno. En estos días estuvimos hablando, doctor, en la radio sobre una definición que tiene que haber a nivel de Estado de qué medicamentos son los que tiene que incluir el vademecum con el que se va a apoyar a los enfermos de COVID. Sí. Quiero saber qué se decidió. O sea, primero hoy, ¿faltan medicamentos? ¿Qué medicamentos faltan? Sí. ¿Y qué medicamentos se van a sumar a lo que es el paquete de auxilio desde el Estado? Al inicio de esta gestión, la misión era impactar sobre eso que era vital para el cuidado del paciente, que necesitaba estar relajado y sedado, midazolam, tracurio, y que generaba gastos impresionantes de bolsillo a nuestros pacientes. Esa era una situación realmente difícil que impactaba enormemente. Se logró eso, tanto es así que el día de anteayer, la dinámica fue encontrar procesos simplificados. Se trabajó con Hacienda y por primera vez en la historia de las compras públicas de medicamentos, por tienda virtual se ha adjudicado a Tracurio con una empresa local, y entre el jueves y ayer se han facilitado más de 30.000 unidades por esta tienda virtual que tomó 1 mes y medio de proceso. Entre tantas estrategias que estuvimos buscando para poder abastecer el sistema de estos 2 productos inicialmente con compras vía excepción, procesos acortados, tienda virtual. En cuanto a la siguiente pregunta, si faltan medicamentos, faltan una línea de medicamentos de alta rotación en pacientes con cuidado, con COVID. Hoy en las terapias, 2 o 3 ítems de antibióticos y 2 o 3 ítems no vitales, pero que importantes, así como el omeprazol, el lunacentrón, vancomicina, que es un antibiótico de alta rotación. Estuvimos cooperando entre IPS y nosotros para de ambas partes o clínicas ir abasteciendo ese circuito. Creemos que en la siguiente semana, porque se ha firmado 2 licitaciones públicas nacionales que han culminado procesos después de muchísimos meses, 9 meses, y esta semana se han cerrado y ahí corre el tiempo. Pues muchas veces tener resolución de adjudicación hasta tener el producto puede pasar de entre 10 días, 20 días. Estamos trabajando con la industria farmacéutica que se ha comportado realmente de una forma muy comprometida a pesar de sus deudas y nos siguieron proveyendo. Entonces, los siguientes 10 días van a ser mejores en ese aspecto, garantizando la provisión de sedantes y relajantes y empezando a incorporar estos 5 o 6 ítems de uso muy frecuente en las terapias o para los pacientes como la enoxaparina que hemos recibido esta semana. Y esa es la dinámica. Y en cuanto a la tercera pregunta, ¿qué se va a incluir? Porque acá lo que está pasando es que se piden medicamentos, algunos muy caros, y eso es lo que está, la desesperación de la gente es, por un lado, primero la salud de su gente, por supuesto, ¿verdad? La vida. Pero después lo otro es la economía, porque acá hay gente que está quedando destrozada en términos económicos, que además después se le muere igual el familiar, o se salva, pero quedan con una situación económica catastrófica. Entonces, esa medicación que es tan cara, ¿qué vieron ustedes que pueden incluir entre lo que es el paquete de apoyo del Estado? Realmente hablamos de 3 medicamentos que en las últimas semanas, desde el inicio de la pandemia se empezaron a utilizar. El Remdesivir en primer lugar, Tocilizumab en segundo lugar y lo último es el Baricitinib. Las evidencias, los niveles de evidencia científica, Luis, no respaldan hasta el momento compras públicas en gran cantidad. Y la siguiente pregunta es ¿por qué se receta tanto? No ha terminado aún la discusión entre los que dictan los protocolos en salud. DIGIES nos corresponde la situación, esto tenemos que comprar, se inicia el proceso de compra. Pero en el Comité Farmacoterapéutico y, la oficina encargada de diseñar estos protocolos estuvieron trabajando, pero aún no hay nada concluyente. Esperemos que esta semana se defina esto en cuanto a estos 3 medicamentos, o por lo menos el Remdesivir, que tiene mucho costo. No tengo todavía nada concluyente en ese. Claro, o sea, no hay una definición por parte de los profesionales médicos, científicos, químicos, acerca de el efecto que tiene el Remdesivir, por ejemplo,
Es decir, la relación costo-beneficio, que el Estado compre, porque es carísimo el producto, si realmente tiene un impacto esto en la evolución de los pacientes. Los niveles de evidencia hasta el momento realmente no respaldan. Las experiencias puntuales podrían ser, pero necesitan volúmenes de estudio para tener niveles de evidencia suficientes. De hecho, que de todas maneras se estuvo trabajando con el doctor Sequera, representante de la Sociedad Paraguaya de Infectología, y eso quedó a definirse, a ver si se incorporaba dentro de una compra de salud pública. Eso está por definirse todavía, Luis. Esa es la situación. Doctor, y se habla mucho de el estadio inicial de la enfermedad y de tomar medidas, digamos, de monitorear a los pacientes antes que lleguen a los hospitales, con un análisis de sangre, con una placa radiográfica. ¿Está en condiciones el sistema de salud pública de hacer eso con los pacientes y de hacer un seguimiento, aunque sea vía telefónica, con las personas que tienen COVID para evitar que lleguen al hospital? Al inicio de la pandemia, por una cuestión de volúmenes de pacientes, se hacía ese seguimiento por los departamentos de vigilancia de los diferentes hospitales o de las regiones sanitarias. Hoy el volumen de pacientes hace que ese seguimiento se haga más difícil o no llegue a todos. Y si la pregunta va también en que si nosotros como ministerio podríamos comprar los saturómetros o ese tipo de situaciones, eso hay que estudiarlo porque en volumen representa un costo muy importante. Claro, pues más allá del volumen, Sí. probablemente un sistema de call center mejorado o un sistema de voluntarios médicos que puedan de alguna forma hacer una teleconsulta. Claro. Una teleconsulta, digamos. Entonces uno llama y dice, este es mi cuadro clínico, hay una ficha, que no sé si existe la ficha a nivel del Ministerio de Salud por número de cédula del paciente y que se pueda hacer un seguimiento. Empezó con estos indicadores, esta era su radiografía, ahora está evolucionando positivamente, negativamente. Evitar que la gente llegue al hospital. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Se estuvo haciendo, Fito, de hecho que el resto de las consultas, no solamente pacientes COVID, en algunos centros, ese es un plan que fue creciendo con el tiempo, el tema de las teleconsultas. En este momento no puedo darte datos en qué etapa estaba, pero se tuvo esa experiencia inicial. Puntualmente. Siempre es el 154. Es el área, de hecho que cada hospital en su momento tuvo una línea telefónica o tiene una línea telefónica para teleconsultas y ese proyecto estaba a cargo de creo que el Departamento de Planificación y de Redes de Servicio. Doctor, se estuvo iniciando. Sí, hablamos de la falta de medicamentos y todo eso, pero hablábamos también con los familiares de los pacientes que nos decían que no tenían mascarillas para oxígeno, gasa, jeringa, que les hacían comprar. Si bien cuesta menos, ¿verdad? De igual forma, ¿por qué los hospitales no están teniendo estos insumos básicos? Esa es una situación particular, Patricia, de estos insumos como las mascarillas o los tubos endotraqueales que nosotros hemos llamado ahora en este periodo. Creo que llamados anteriores también tuvieron problemas de protestas en el proceso licitatorio y eso retrasó absolutamente todo. Pero creo que nosotros estamos adelante con estos procesos para la compra. Eso es lo que puedo yo decirte. El ministro dijo en estos días algo que a mí me pareció terriblemente preocupante, porque en el Parlamento se están barajando varios proyectos de ley, todos muy generosos, para cubrir los gastos de las personas que padecen la enfermedad o los familiares de esas personas, sobrevivan o no, que vayan al sector privado, incluso porque no hay en el sector público. Y le preguntaba al ministro en estos días en la radio, al ministro Borba, ¿cuánta plata te queda? Le decía yo para comprar medicamentos. Nada, me dijo, absolutamente nada. Hasta el último guaraní ya está asignado a la compra de determinados medicamentos. O sea, hoy, si nosotros hablamos de sumarle un nuevo medicamento, qué sé yo, el Remdesivir, por ejemplo, en realidad el Ministerio de Salud no tiene plata para comprar. Están en un trabajo de reprogramación presupuestaria a nivel de Hacienda. Y sí, si hablamos hoy, los fondos están comprometidos en diferentes ámbitos, recursos humanos, insumos o medicamentos que nosotros hoy estamos proyectando para los siguientes meses. Esa es la situación actual. Estaban hablando de sumas, de transferencias para poder fortalecer el sistema en una reprogramación. Yo estuve presente en varias de estas reuniones, pero el escenario es ese. Yo creo que se va a trabajar para redireccionar diferentes fondos del Estado para la compra de insumos y medicamentos. Ese ejercicio está hecho, ¿verdad? Lo único que queda es eso, ¿verdad? El redireccionamiento. Esa, Sí, es que no hay la reprogramación de rubros o de otras instituciones a salud,
probablemente de infraestructura o de otros ministerios, y esa es la situación y el ejercicio que se está haciendo. Una cuestión final, porque se nos acaba el tiempo, doctor. Esto que decía Fito, yo quiero insistir con esto, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho en un primer momento el seguimiento, pero que era para evitar el contagio. O sea, era cuando fulano estaba con síntomas, lo aislábamos, etcétera, pero era para evitar el contagio. Sí. Pero ahora estamos en la etapa de evitar que la gente desarrolle la forma grave para que no tenga que ir al hospital. Y lo que vemos, esto me lo dicen los que están en los hospitales públicos, que la mayoría de los pacientes que llegan a una situación ya muy grave. Y eso hace que sea mucho más difícil poder evitar, digamos, un desenlace fatal o que tengan que ir a la terapia intensiva. O sea, si se hubiese hecho el seguimiento desde el vamos y cuando empezaban las primeras señales de alerta, había medidas que se podían tomar y evitar que llegue a la forma grave. Por eso el seguimiento ahora pasó a ser importante no para evitar el contagio, sino para evitar que tengamos casos graves que requieran de hospitalización. Pero parece que no, o sea, como estamos desesperados apagando el incendio, ya se nos perdió esa primera parte del seguimiento. Realmente es un ejercicio que seguro se va a fortalecer. Realmente al área de dirección de redes de servicio del sistema de salud estará trabajando en ese detalle, Luis. Desde DIGIES no puedo darte esa información, pero es una estrategia que seguro se va a fortalecer con el tiempo, porque a medida que pase justamente en la semana el volumen de pacientes seguro que crecerá. Bueno, doctor, tengo que agradecerte. No, sé favor. que hiciste una concesión a tu tiempo de tu familia. Imagino que está toda la semana, ¿verdad?, con un trabajo infernal. Así que, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicar la situación. Queremos darle esa tranquilidad a la ciudadanía. Estamos trabajando y esto no tiene pausas. Estamos abocados el 100% y un poquito más del tiempo trabajando para que esto se vaya resolviendo y, bueno, recomendarle a la ciudadanía siempre esa conciencia, porque no existen recursos en el mundo que soporten la pandemia si seguimos con este ritmo de infección. Esa también es una cuestión.